Hello, I'm Sheriff Chad Chronister. March 25th is the Tampa Pride Diversity Parade. It has become a historical annual spring event in Ybor City when Florida weather is the most enjoyable. President-elect Trump's cabinet picks on Capitol Hill making their pitch to senators on why they should be confirmed. It comes as Trump's nominee for Defense Secretary Pete Hegseth is facing accusations of financial mismanagement and sexual misconduct, allegations he denies. Bueno, señores, tenemos una renuncia inesperada del gabinete de Trump. Resulta pues que Donald Trump habría nominado a Chad Chronister, un sheriff súper respetado de Florida, como jefe de la DEA. Pero adivinen qué, pues al parecer el ala más extrema de los republicanos, el movimiento MAGA, lo tumbó. El motivo es prácticamente surreal. Apoyar eventos del orgullo, promover la diversidad, aplicar medidas de seguridad durante la pandemia. Tal y como lo escuchas. Hoy quiero que repasemos un poco qué fue lo que pasó, qué es lo que hizo este señor Chronister para merecer este rechazo, y por qué mientras lo atacaban, el movimiento MAGA apoyaba figuras más que todo cuestionables. En serio, al final van a decir qué es lo que está pasando. Así que quédense al final porque les traigo lujos y detalles. Primero hablemos un poco de quién es este señor, Chad Chronister. Es el sheriff del condado de Hillsborough, en Florida. Lleva muchos años en este puesto haciendo su trabajo, muy respetado por su comunidad. Es más, incluso fue reconocido por este enfoque inclusivo y priorizar la seguridad pública. Cuando fue la pandemia, en marzo de 2020, él estaba prácticamente siendo viral, por así decirlo, porque hubo un video donde se mostraba cómo arrestó a un pastor llamado Ronald Howard, quien violó las restricciones de salud pública al organizar servicios masivos en persona. Pues bueno, él, siguiendo su deber, dijo que anunciaban el arresto de este pastor por ignorar repetidamente las órdenes de salud pública, lo cual pues al final ponía en peligro su comunidad. So the sheriff in one Florida county arresting a pastor who held two crowded services yesterday at his megachurch, defying social distancing orders. He is charged with unlawful assembly and violating public health emergency rules. I want to bring in now the sheriff who arrested him, and that is Sheriff Chronister of Hillsborough County, Florida. Sheriff, thank you so much for joining us. Really appreciate it. We have video of, yeah, absolutely. We have video of one of the services. Listen, look, this is a crowded service. He said during the sermon that they were social distancing, but if you look at this, there were no signs that we can see. You said that you had no choice but to take action against Pastor Rodney Howard Brown. Why was he arrested? Hey, we were repeatedly requested. I mean, we plead with him. We stopped just short of begging him to stop putting lives in danger by going ahead and encouraging his parishioners to come to service that day. And as you saw, there were more than 400 people gathered. And he not only put their lives at risk, those hundreds of parishioners, but how about the thousands of people in the Tampa Bay area community that are now at risk as these parishioners return back to their neighborhoods? You were in direct contact with the church. The pastor was warned on more than one occasion about not having these large gatherings. I mean, you even tried to meet with him. What was his response, Sheriff? That he was protected under the freedom and the right to worship, which, listen, I'll tell you, I'm the first one that's a man of faith, and the last thing we want to do is take people's faith or their right to worship, but you have to do so responsibly. He had all the means necessary to be able to not only to put this out online, but to broadcast on a television station that he pays for. There was absolutely no reason to put these lives at risk. This reckless endangerment, I don't know how many lives that we may lose because of this reckless display. I want to read, this is a statement from him. One of the pastor's attorneys released a statement today, and it says that the River Church took extra health precautions for its services on Sunday, and he mentions you.
Not only did the church comply with the administrative order regarding 6-foot distancing, it went above and beyond any other business to ensure the health and safety of the people, contrary to the Sheriff Chronister's allegation that Pastor Howard Brown was reckless. The actions of Hillsborough County and the Hernando County Sheriff are discriminatory against religion and church gathering. He says that you're discriminating against religion. What's your response, Sheriff? That's certainly not the case. Listen, I encourage worship and the freedom of religion. But again, you just have to do it safely. Anyone who watched that video sees that he wasn't complying with any type of safety guidelines. He was not only defiant of the president's orders, the CDC guidelines, the governor's orders, but the local orders here in Hillsborough County. It was supposed to be no more than 10 people. Is that correct? And how many people did he have? We counted at least over 400. Yeah. At least. So, and as you saw in that video, there was no social distancing. He said that he has this state-of-the-art sanitizing equipment that moves air at 100 miles an hour. Listen, I'm sorry, there's no exemption for that. But he bussed those individuals in. Was that same sanitary equipment on the buses, those large groups that were bussed into those churches? Yeah. And I understand, as you have said, you would have done this even if it was a gym or any other gathering. It had nothing to do with religion, right? It was just that he was breaking the law. This had nothing to do with that's exactly right. This had nothing to do with a pastor in the church. If this was a gym owner, any type of other business or group that encourages large gatherings would have been in defiance of this law. But again, we pleaded with him. We talked to him. We talked to his attorneys. We talked to the church leaders. We did it since Friday through Saturday into Sunday afternoon. Sunday afternoon even went there to meet his legal staff and church leaders in person, pleading with them not to put people's lives in danger. Yeah. Sheriff, I understand that he has posted bond. He was only there for about 40 minutes. I think it was $250. But we'll see where this goes. Keep us updated, Sheriff. Thank you so much. We certainly will. Be healthy, everyone. Thank you. You as well. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó después? En un giro inesperado, Donald Trump, actualmente, pues, lo nomina como jefe de la DEA. Su experiencia como sheriff y su historial, lógicamente, lo hacían, pues, en buen sentido, un candidato sólido. Pero pues aquí viene lo surrealista. El movimiento MAGA empezó a criticarlo por cosas que según ellos iban en contra de sus ideales. Ahora bien, ¿cuáles fueron estos pecados imperdonables por parte de este sheriff? Vamos por partes. Primero está el punto del apoyo al orgullo LGBT. Hay un clip de Chronister invitando a su comunidad a celebrar el mes del orgullo, ¿no? Veámoslo. Hello, I'm Sheriff Chad Chronister. March 25th is the Tampa Pride Diversity Parade. It has become a historical annual spring event in Ybor City when Florida weather is the most enjoyable. It's a time for love and unity, celebrating equality for everyone. The Hillsborough County Sheriff's Office is ready to celebrate our employees and our community. As we prepare to show support for all people, we focus on compassion, understanding, and inclusion. As your sheriff, I'm proud of the diversity within our agency. We are over 4,000 strong, and we come from all walks of life with a variety of backgrounds and differing ideas. It's what makes us great as we represent the community we serve each and every day. We'll see you at the Pride Parade, celebrating the diversity of our amazing community. Pues bueno, señores, al parecer el movimiento MAGA no soportó esto. Según ellos, apoyar a estas comunidades es un pecado político. También se implementaron programas de diversidad, equidad e inclusión en el departamento donde trabajaba este sheriff. ¿Qué fue lo que hizo el movimiento MAGA? Lo criticaron diciendo que esto es una traición a sus principios conservadores. Otra cosa que no les gustó el MAGA fue que Chronister apoyó leyes de bandera roja que permiten a las autoridades confiscar armas a personas consideradas peligrosas. Entonces, del mismo modo, el movimiento MAGA lo tachó como algo anticonstitucional. Pero bueno, eso no fue todo. Algunos lo llamaron el tirano del COVID,
por arrestar al pastor en el año 2020. O sea, imaginen, este hombre literalmente hizo su trabajo de proteger a la gente y eso terminó convirtiéndolo en un villano. Aquí es donde la cosa se pone interesante, pues mientras este señor era atacado por el movimiento MAGA, del otro lado, los mismos del movimiento MAGA salieron a defender a figuras que sí son cuestionables, como lo es Pete Hegseth. ¿Quién es este señor? Es el candidato de Trump para secretario de Defensa y tiene un historial lleno de controversias, incluyendo acusaciones de acoso sexual, comportamiento poco ético, etc. Lógicamente, pues eso no les importa. Jason Miller, uno de los aliados más cercanos de Trump, salió a defenderlo, diciendo que Pete Hegseth es el líder que el Departamento de Defensa necesita, que tiene experiencia en combate, tiene educación de élite. Literal, señores, mientras rechazaban a Chronister por apoyar la diversidad, defendían a alguien que tiene acusaciones muy serias y reales. Pam Bondi was up there yesterday, and Pete Hegseth was up there yesterday. I think the volume of some of the personal attacks on some of the nominees are stunning, including our buddy Pete Hegseth, who wrote a book about the Pentagon, served 20 years in the military, has been decorated, chose the infantry after Ivy League education. You've seen what he's able to accomplish for veterans. But does the volume of the attack surprise you? And does it make the president waver or wonder? No, there's a reason why President Trump picked Pete Hegseth to lead the DoD. Two-time Bronze Star recipient, someone who served in combat in Iraq and in Afghanistan. As you said, Ivy League pedigree. You want someone there leading the DoD who has served in combat, who knows what it's like to be shot at. Because a big part of the reason why President Trump won, he said he's going to stop. O sea, ¿cuáles son las prioridades de este grupo político? Pues bueno, al parecer en la política actual, pareciera que lo que realmente importa no son solo méritos ni la experiencia, sino que tienes que alinearte con las narrativas de estos grupos. Vemos cómo este señor Chronister fue rechazado por promover inclusión y seguridad, mientras que hay otros con historiales muy cuestionables y más bien son defendidos por ser leales a la ideología MAGA. ¿Es eso lo que quieren para el futuro de los Estados Unidos en política? ¿Se debería exigir más coherencia y transparencia en las decisiones? Ve dejándome tus comentarios con tus opiniones mientras seguimos desarrollando las noticias. Y bueno, pues señores, sigamos con este señor Pete Hegseth. CNN ha descubierto imágenes condenatorias de Hegseth criticando a Donald Trump. Pues bueno, como les estaba mencionando, Pete Hegseth no es un desconocido en los círculos conservadores. Este tipo era presentador de Fox News, veterano del ejército, defensor apasionado de Donald Trump. Veamos un poco de las frases más famosas. News, Trump naming his pick to head the Department of Defense. That's the Fox News host Pete Hegseth. Hegseth has been a longtime staunch Trump defender. Here he is back in 2020. This is a president who has said, I want to make America great again, and he's up against the forces of the left who believe that America was never great. Hegseth is an Army veteran who served in Iraq and Afghanistan. Pues bueno, suena como el fan número uno, ¿no? Pero no tan rápido. Aunque él siempre ha sido visto como alguien muy alineado con Trump, señores, al igual que J.D. Vance, también tiene su propio historial y no todo es positivo. Él sirvió en Irak y Afganistán, lo cual pues le dio esta credibilidad en los círculos militares. Pero fuera del campo de batalla, su vida prácticamente se ha visto rodeada de controversias. Pete Hegseth enfrenta actualmente dos acusaciones muy importantes. Lógicamente, ninguna de ellas lo deja bien parado. President-elect Trump's cabinet picks on Capitol Hill making their pitch to senators on why they should be confirmed. It comes as Trump's nominee for Defense Secretary Pete Hegseth is facing accusations of financial mismanagement and sexual misconduct, allegations he denies. According to the New Yorker magazine, Hegseth was forced to step down from leading two conservative veterans groups, in part because of accusations of mismanaging funds and abusing alcohol while on the job.
He's accused of using the organization's funds to party, sexually pursue female staffers, and repeatedly being so drunk in public, employees had to care for him, including once when he tried joining dancers on the stage of a Louisiana strip club where he had brought his team. Hegseth's lawyer telling ABC News they would not comment on outlandish claims by a petty and jealous disgruntled former associate. Reporters cut off yesterday when asking Hegseth about the allegations. So that article suggests you have an alcohol problem. Okay, thank you guys. All right, thanks, guys. We're hearing that Hegseth has not been forthright with Trump and the transition team. Our source tells us, quote, he has hurt a lot of people as a result. He didn't disclose anything. Tomorrow is going to be absolutely critical. La primera es una mala gestión financiera. Hay un artículo del New Yorker que dice que Pitt fue obligado a renunciar a 2 organizaciones de veteranos conservadores. ¿Por qué? Porque usó el dinero de esta organización para sus propios placeres. ¿Cuáles? Fiestas, alcohol, actividades que no tienen nada que ver con ayudar a los veteranos. Conducta inapropiada. Aquí es donde se pone picante. Hay reportes de que Pitt llevó a su equipo a un club de strippers en Luisiana. Trató de subirse al escenario con bailarinas. Según testigos, sus empleados tuvieron que cuidarlo porque estaba tan borracho que no podía cuidarse solo. Ahora, yo no sé ustedes, pero ¿cómo es que alguien con este historial llega a ser nominado para secretario de Defensa de los Estados Unidos? Déjenme sus opiniones, porque yo creo que esto cada vez se pone más loco. Bueno, pues no solo tiene un pasado lleno de escándalo, también tiene un historial de hablar mal de Trump. Y eso, amigos, es algo que yo creo que debería de costarle al menos el puesto, ¿no? ¿Por qué alguien como Pitt, que parece cumplir con todo lo que Donald Trump buscaría en un aliado, podría perder el apoyo de su jefe? La respuesta es simple: la lealtad. Dicen que a Trump no le importa prácticamente nada si es que alguien tiene una historia cuestionable. Pero aquí viene lo importante: siempre y cuando esa persona lo adore y lo defienda. Pero pues el pasado de Pete Hegseth fue un crítico de Trump. Cuando Trump dijo que John McCain no era un héroe de guerra, señores, Pete Hegseth lo criticó abiertamente. Es más, también lo llamó un valiente de sillón. Y amigos, eso no se olvida fácilmente. It's typical Trump. All bluster, very little substance. He talks a tough game, but then when pressed on it, he's an armchair tough guy. I hate to say it, but this is a guy who said that John McCain is not a war hero, yet he sought his own 5 military deferments. Es clásico, pues Trump habla mucho, pero en el fondo necesita que lo adoren, ¿no? Bueno, aquí está el verdadero dilema. ¿Será que Trump se atreverá a deshacerse de Pete solo porque en el pasado no le dio suficiente amor? ¿O lo va a mantener en el equipo pese a todos estos escándalos? Yo creo que es una pregunta muy interesante, ¿no? O sea, no sería la primera vez que Trump tome decisiones basadas en su ego más que en el mérito. Pues yo creo que esto, señores, no es tan solo sobre Pete Hegseth, ¿no? Es más que todo sobre este patrón que hemos visto antes. ¿Recuerdan a los otros nominados polémicos del gabinete de Trump? Muchos de ellos fueron criticados por no tener experiencia o simplemente por tener escándalos similares. Incluso los jueces de la Corte Suprema que Trump nominó han sido muy cuestionados. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué tan importante es la experiencia y la reputación cuando se trata de servir al gobierno estadounidense, el gobierno del país primermundista? ¿O es que ya nos hemos acostumbrado a que la política sea un show donde todo lo vale? Ahí lo tienen, amigos. La historia de Pete Hegseth es el reflejo más claro de cómo se toman decisiones en el mundo político. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que Pete Hegseth debería de ser el secretario de Defensa? ¿O creen que este es otro ejemplo de lo que está mal en la política actual? Déjenme sus opiniones en los comentarios, porque quiero saber qué es lo que piensan. Y bueno, pues señores, hemos llegado hasta el final. Recuerden que si les gustó este video, no olviden darle un like, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Aquí seguiremos trayéndoles contenido que informa, pues, y buscamos un poco entretenerlos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.